RKA presenta ¿Sabes cómo puedes llegar a una mente perfecta? Aprendiendo a manejar tus emociones, entendiendo las situaciones y los problemas que se nos presentan para poder enfrentarlos de la mejor manera. Encontrar un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Trabajar en que nuestras relaciones interpersonales sean lo más sanas posible. De esto y más hablaremos en Mente Perfecta. Comenzamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su programa Mente Perfecta. Entramos un poquitín más tarde hoy, entré un poquito más tarde, pero aquí estamos. Déjenme nada más acomodar la lucecita. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Bienvenidas. Bienvenidos. Vamos a esperar a que se conecten. Es que ustedes vendrán un poco de fuera. Ahí está. Creo que ahí se ven. Salúdenme, ¿cómo están? ¿Quién me está viendo? ¿De dónde nos ven? ¿Quién ya se conecta? Hola, hola. ¿Cómo están? Ya veo ahí unos ojitos, 3 ojitos. Salúdenme, ¿cómo les va? ¿Cómo les pinta? Pues este inicio de semana, estamos en martes, ya casi a nada de, estamos comenzando un nuevo mes, noviembre, y ya nada de terminar este año, que ha sido un poco difícil. Hemos aprendido muchas cosas, pero bueno, pues aquí estamos, seguimos de pie. Espero que todos estén muy bien, que tengan mucha salud, que sus familias también estén bien. Y bueno, pues vamos a arrancar nuestro programa de hoy. Ya tenemos los primeros que nos ven y que nos saludan. Angélica Machuca, bienvenida. Hola, hola, gracias por estar aquí, que siempre estás aquí presente. Muchas gracias. Esli Muñoz Contreras, bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos los que nos ven, les pido que nos ayuden a compartir este video con sus contactos en Facebook, para que llegue a más personas. Y en lo que se conectan más, pues les digo que todos los martes a las 8 de la noche, o pasaditas como hoy, que entramos un poquito tarde, está su programa Mente Perfecta, donde hablamos acerca de muchos temas psicológicos, emocionales, de salud mental, etcétera. Y bueno, pues aquí nos van a encontrar todos los martes a las 8 de la noche, aquí por RKA Radio, porque estamos haciendo ruido. Y bueno, también me pueden mandar todas sus dudas, comentarios, sugerencias. Aquí abajito está la dirección de correo, que es rkaradiooficial@gmail.com. Y ahí con mucho gusto recibo todas sus sugerencias, dudas, comentarios. Si tienen algo, necesitan algún consejo profesional, algo que les esté atorando, que no sepan cómo resolverlo, con mucho gusto me pueden escribir. Yo lo leo al aire y les doy la respuesta. Puede ser anónimo, si ustedes así gustan, sin problema. No decimos un nombre y aquí al aire lo vamos a comentar. ¿Qué más? Recuerden que Mente Perfecta, todos los programas de Mente Perfecta los encuentran aquí en Facebook, en la página de RKA Radio, pero también en YouTube y también en Spotify. Ahí nos pueden encontrar todos los programas anteriores de Mente Perfecta y todos los programas de la barra de este gran proyecto, de esta gran estación que es RKA Radio. Los encuentran aquí en Facebook, en YouTube y en Spotify. No se los pierdan, no se pierdan toda la barra. Al final del programa les pongo todos los programas que tenemos para ustedes aquí en RKA. Y bueno, por supuesto, Mente Perfecta todos los martes a las 8 de la noche. Y dicho lo anterior, pues vamos a entrar en materia, porque hoy les traigo un tema pues que tiene que ver con la época, ¿no? que pasamos apenas antier, ayer. Y bueno, pues vamos a hablar de la muerte. Y obviamente vamos a hablar un poco a nivel desde la perspectiva psicológica, y bueno, también un poquito de lo cultural y algunas cosas que permean obviamente esta parte, este tema que
puede ser escalofriante, puede ser feo, de hecho hay quien ni lo menciona, pero en realidad pues es parte de un proceso natural y todos vamos a pasar por ahí, como dicen, y todos hemos pasado por algún duelo de una pérdida de un ser querido, y entonces bueno, pues es algo que no nos gusta mucho o nos cuesta trabajo, pero es algo normal de la vida diaria y que ahora en esta pandemia pues sí lo estamos, siento que viviendo como mucho más cercano, pues porque mucha gente a nuestro alrededor está falleciendo o lo estamos viendo mucho más que antes, entonces bueno, pues es importante hablar de este tema. Ya saben que todos sus comentarios, dudas, sugerencias nos las pueden hacer llegar aquí en este post, escriban lo que ustedes quieran decir, lo que ustedes quieran compartirnos o lo que ustedes quieran opinar. Este espacio es para ustedes, y así también nos enriquecemos entre todos y este tema y este espacio crece. Ya saben que cualquier cosa me pueden escribir y pues vamos a empezar en materia, ¿les parece? En lo que se conectan, y si los que ya están conectados me ayudan a compartir, se los agradecería mucho. Pues vamos a empezar, ¿les parece? En la vida hay muchas circunstancias difíciles de manejar, que ya lo habíamos hablado, pero una de las más complicadas está relacionada con el tener que afrontar la muerte, a pesar de que esta forma parte del ciclo de la vida, como ya lo decíamos. Nos cuesta hacernos a la idea de lo que implica la muerte, ya sea de nosotros mismos o de una persona cercana. El perder o dejar personas, lugares, cosas o etapas en nuestra vida, aunque sea por voluntad propia, puede generar miedo, nostalgia, tristeza o inseguridad. Muchos psicólogos o en psicología le llamamos a este proceso de pérdida duelo, ¿okay? Se le llama duelo, o decimos estamos viviendo o se está viviendo un duelo por este proceso de pérdida, del cual ya habíamos tenido un programa acerca de las etapas del duelo, pero hoy vamos a volverlas a tocar porque tiene que ver con la muerte, y así es como se ve la muerte desde el ámbito psicológico. Bueno, pues aquí ya tenemos otras personas que nos están viendo. Gracias por estar aquí, bienvenidos y bienvenidas. Si me ayudan a compartir, se los agradecería mucho. Vamos a ver un poquito de qué pasa con la muerte desde el punto de vista cultural, ¿okay? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vemos? Bueno, en un sentido biológico, la muerte es la detención completa y definitiva de las funciones vitales. Pero en un sentido cultural, se le ha dado muchos enfoques distintos. A lo largo de la existencia de la humanidad, esta ha manifestado una constante y universal preocupación con respecto a la muerte. Ya lo hemos visto. Pues parece que el instinto de conservación desde la hace un ser viviente trate con todas sus fuerzas de conservar la vida, ¿no? Eso es lo que todos hacemos, conservar la vida y hacer todo por conservar la vida. El temor puede funcionar como un mecanismo muy útil para la preservación de especies. Sin embargo, parece relación con la muerte, razón por la cual los ritos y costumbres en torno a la misma varían de unos países a otros o de unas culturas a otras. Estas diferencias en las actitudes, entonces, influyen en la manera con la que las personas afrontan la muerte desde el punto de vista psicológico. Tiene que ver con nuestra cultura y con la forma en la que vemos o ven en nuestra cultura en donde crecemos la muerte, cómo vamos a reaccionar psicológicamente ante esta. Perfecto, voy a ver si hay. Muy bien. Seguimos. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de esto que decimos de la cultura. Entre los tibetanos, sus actitudes hacia la muerte y la agonía están desprovistas del tabú general que encontramos en Occidente, de manera que se encuentra a la muerte con respeto y veneración. Y la existencia de la muerte llega a ser un estimulante para el desarrollo del hombre. Un principio del sistema budista es el carácter transitorio y el cambio constante del universo entero. Allí, la existencia de la muerte es utilizada como un elemento psicológico indispensable para la conciencia del carácter transitorio de la vida.
del cambio de todas las cosas y del valor precioso de este momento mismo del aquí y el ahora. En este sentido, la muerte no es vista como un enemigo que se debe combatir y evitar a toda costa, sino como un aspecto indispensable de la vida. En otras culturas orientales, la actitud hacia la muerte es también de respeto y aceptación. En ciertos países donde curiosamente la industrialización y la tecnología no han llegado a su máximo, por ejemplo México, Venezuela o Brasil, el tabú de la muerte no es tan fuerte. En México, en nuestro país, hay un día especial de la muerte que lo acabamos de pasar, por eso estamos tocando este tema, y toda la población toma parte en festividades muy interesantes donde la muerte es reverenciada y se le presenta en actos teatrales, pinturas, esculturas populares y donde es celebrada con alegría en los cementerios. En México no se trata de un día triste, sino que allí la muerte es algo mucho más familiar a la que se le rinde culto. Como dijo Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura mexicano, nuestro culto a la muerte es culto a la vida. Qué bonita frase. Nuestro culto a la muerte es culto a la vida. Allí se recuerda al fallecido, pero también lo que le gustaba comer, beber, la música que escuchaba. Por eso, las familias acuden al cementerio con comida y bebida. Uno de los símbolos más reconocidos del país es una calavera. El artista mexicano José Guadalupe Posada, célebre por sus grabados, hizo de la muerte uno de sus temas recurrentes y la representó como un esqueleto vestido de manera elegante. Así nació la Catrina, una figura emblemática del Día de Muertos mexicano. Incluso hay dulces con motivos fúnebres, muchos términos para referirse a la muerte, se escriben versos sobre el inevitable encuentro con la muerte y tenemos en México muchos rituales para recordar a los difuntos, muchos, de acuerdo también a cada estado de la república, a cada región, etc. Bueno, todo ello influye a la hora de adoptar una actitud frente a la muerte. Normalizarla o rendirle culto ayuda a eliminar temores y angustias en relación a la muerte, lo que puede permitir una existencia más satisfactoria. De ahí que muchos consideren esta preparación para la muerte una preparación para la vida. En países donde parece haber una sociedad más materialista o más acomodada en el bienestar, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Europa, se pone mayor énfasis sobre el tabú de la muerte con sus consecuencias negativas. Vamos a ver qué pasa con las manifestaciones o síntomas más frecuentes del duelo. Bueno, aquí ya nos estamos conectando. Gracias por vernos, gracias por estar aquí. Y si me ayudan a compartir a los que nos están viendo, se los voy a agradecer mucho. Gracias a todos por estar. Ya lo vamos a compartir acá. Perfecto. Bien. Seguimos entonces con nuestro tema de hoy. No todos los que tienen una experiencia más o menos cercana a la muerte tienen las mismas necesidades psicológicas ni tienen los mismos recursos personales y sociales disponibles. La muerte puede ser un factor muy interesante y las reacciones que cada uno experimenta son totalmente variables y dependen de muchos factores, como la edad, la relación con la persona fallecida, las circunstancias en las que se ha producido la muerte, si ha sido repentina o si ha sido reciente o inesperada o por una enfermedad, etc. El apoyo de familiares, amigos, el paso del tiempo, la educación o la influencia cultural recibida, que es lo que decíamos al principio, la capacidad para renovar la vida cotidiana, etc. Licia Ojeda, bienvenida, gracias por estar aquí. Afrontar el duelo es un proceso psicológico, no es patológico, es un proceso psicológico, porque aparte de que la muerte forma parte de la vida, hay quienes la afrontan o la gestionan de forma adecuada. La muerte es una parte inevitable del proceso vital, tan natural como nacer o crecer, aunque resulta obviamente mucho más difícil de afrontar. Por eso cada persona puede adoptar actitudes diferentes ante ella. La actitud individual de la persona ante la idea de la muerte
fruto de sus experiencias y aprendizajes de la sociedad o cultura en la que se ha desarrollado o se desenvuelve, sus creencias y situación concreta van a influir decisivamente en la forma de afrontar este proceso, ¿ok? En la mayor parte de los casos, la superación del duelo no requiere un tratamiento psicológico, porque es un duelo normal que todos vivimos, etc. Muchas gracias. Gracias, Lizzy. Gracias por estar aquí. Ahora, ya les decía al principio que ya tenemos un programa de Mente Perfecta donde hablamos del duelo y de las fases de este. Pero como hoy tocamos el tema de la muerte, vamos a volver a ver qué pasa con las fases del duelo cuando alguien cercano a nosotros muere. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la persona que se queda? Muchos autores e investigadores sobre el tema han propuesto una serie de fases que constan el proceso del duelo. Este puede referirse tanto a la muerte de un ser querido como a la pérdida de una relación, a la pérdida de un trabajo, a la pérdida de la salud, de una amistad, etc. ¿Okay? Acuérdense que no solo es el duelo, no solo se vive cuando se muere una persona, sino es en relación a cualquier pérdida que tengamos. Estas etapas no necesariamente suceden en el orden descrito, ni todas son experimentadas por todas las personas. Incluso hay personas que pasan por varias etapas en su efecto como de montaña rusa. Suben, bajan, van por una, regresan por otra, volviendo a hacerlo una o varias veces, ¿ok? Entonces no siempre es en orden, no todas las personas lo pasan de igual manera. Algunas personas se quedan más en unas etapas que en otras y pueden ir y venir también, ¿ok? Las fases descritas o las fases del duelo son 5 y las vamos a ver en este momento. Fase de negación, ¿ok? La primera fase o la fase número 1, que como les decía no tiene que estar en orden, es fase de negación. Y Angélica Machuca nos dice: yo tengo 6 meses que perdí a mi papá y me duele mucho. Sí, Angélica, estás en un proceso de duelo y es importante pues trabajarlo y estar consciente de ello, porque pues ahorita está muy reciente y estás viviendo ese proceso. Ahorita, si gustas, nos puedes pues decir o compartir cómo te sientes, en qué fase estás y cómo lo has vivido. Cintia Segura, bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, entonces vamos con la primera fase que es fase de negación. Porque la primera reacción de una persona que sufre una pérdida muchas veces va encaminada a escapar o evitar el malestar asociado a la misma, aunque sea negando el hecho, creyendo que ha sido un error, que no ha podido ocurrir. Esto alivia ese malestar y da cierto tiempo para amortiguar el impacto. Otros simplemente pasan por una fase de incredulidad en la que se sienten bloqueados y no son capaces de aceptar la pérdida. Habitualmente esta primera fase no dura más que unas horas o unos días. Es común encontrar allegados que muestran una absoluta entereza y falta de afección durante el entierro de la persona o el velatorio, ya que se encuentran en ese primer momento. Y bueno, pues en el mundo del espectáculo se vivió una pérdida de una productora muy importante y estaba viendo que entrevistaron a su hija y le dijeron ¿cómo estás? Y la hija dijo: la verdad estoy en shock, no lo puedo creer, y pues sí, esta es la primera fase, la fase de la negación. A unos les dura algunas horas, a otros algunos días, pero esa es la fase cuando tenemos una pérdida, la vivimos todos. Perfecto. Fase número 2. Fase de enfado, indiferencia o, ira o enojo. Cuando la persona se va exponiendo a la realidad, se revela contra ella, haciéndose otro tipo de preguntas y sintiéndose enojada o enojado, con rabia, odio, rencor, una manera de descargar esa tensión y ese malestar. Nos podemos enojar con la persona que falleció inclusive, nos podemos enojar con las personas alrededor, nos podemos enojar con nosotros mismos. Es una fase de mucho enojo y bueno, pues es una fase que nos ayuda de alguna forma a descargar esa tensión y ese malestar que estamos viviendo.
Francisco Javier Hernández, bienvenido. Qué tema tan importante y qué bien planteado. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por tus felicitaciones y no te vayas para escuchar el final. Vamos entonces a la fase de negociación. Esta fase respondería a una especie de pensamiento mágico, muy primitivo, como si fuéramos capaces de hacer un trato con la vida, con el médico, con la salud. Se trata también de intentar evitar lo inaceptable, un canje para pretender restaurar la normalidad a cambio de una buena conducta. Esto generalmente no suele compartir la gente, sino que lo hacen en privado. Es esta parte como de negociación, de negociar a lo mejor con la persona que falleció, aunque ya haya fallecido, o decir, bueno, ya a lo mejor se tuvo que estaba enfermo. Empiezas a negociar o hablas con a quien crees, ¿no? Con Dios, y dices, no quiero que pase. Y de hecho parte de nuestra cultura mexicana tiene que ver con esto. ¿Cuántos hay hizo un trato con alguien, con el diablo, ¿no? Para no perder su vida, para no perder la vida de alguien más, etcétera? Entonces, bueno, tiene que ver con esta parte también cultural. Y esta es la fase de negociación, ¿ok? Es cuando negociamos y generalmente lo hacemos con nosotros mismos. La siguiente fase es fase de depresión o dolor emocional. Cuando todos los intentos anteriores se agotan, aparecen finalmente los sentimientos de angustia, ideas negativas, sumados al cansancio fruto del esfuerzo y lucha de las etapas anteriores. En esta fase se atascan muchas personas, en esta fase pueden quedarse muchas personas atoradas, por así decirlo. Llegados a este punto es frecuente sentir tristeza, apatía, culpa. De igual forma podemos experimentar problemas gastrointestinales, alteración del apetito, disminución del deseo sexual, problemas para dormir, etc. Podemos pasar, una persona que tuvo una pérdida, llega a esta etapa y puede pasar alguno de sus síntomas. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, puede que pase o puede que no pase. Fase de aceptación. Pasado un tiempo y si la persona ha dispuesto del apoyo, recursos y estrategias de afrontamiento adecuadas, la persona es capaz de aceptar la realidad tal y como es. Una vez que reconocemos y aceptamos lo que esta pérdida ha supuesto para nosotros y entendemos que esta persona no va a volver, podemos empezar a sentirnos mejor y recobrar aspectos de nuestra vida que habíamos dejado de lado. Así volvemos a prestar atención a nuestro alrededor y entonces regresamos con los amigos, con las aficiones, con el trabajo, con la vida diaria, sin que la pérdida interfiera en nuestro estado de ánimo. Aquí es donde aceptamos ya que esa persona no está y que esa persona falleció. Este duelo suele durar generalmente entre 3 y 6 meses. Hay especialistas que dicen que un año es lo sano. Cuando pasa de un año es importante ver por qué está pasando tanto tiempo y a lo mejor se necesita trabajarlo ya con un profesional, que eso lo vamos a ver adelante. Aunque, como decíamos, cada caso es único, cada ser humano reacciona de manera diferente ante una pérdida, sin que exista una pauta inamovible de cómo una persona tiene que manifestar o afrontar su dolor. Aparte de las diferencias entre las personas, hay variaciones con una misma persona en las distintas pérdidas experimentadas. La misma persona puede reaccionar de diferente manera dependiendo la pérdida, ¿no? A lo mejor no reaccionamos igual cuando fallecen nuestros padres o nuestra madre, nuestro padre, que cuando fallece alguien más, ¿no? Entonces, de hecho, podemos cambiar inclusive de acuerdo a la pérdida que tengamos. Ahora vamos a ver cómo podemos identificar que este duelo o un duelo se vuelva patológico. Hay una serie de síntomas o patrones de conducta que aparecen con gran frecuencia cuando sufrimos el proceso de duelo, completamente normales durante algún tiempo y que suelen ir remitiendo conforme pase el tiempo. Pero desde el punto de vista psicológico, consideramos problemático o un duelo patológico cuando las consecuencias emocionales y no emocionales de la pérdida son muy intensas y duraderas, así como cuando interfieren negativamente en la vida cotidiana de la persona, así como que la persona ya no hace su vida diaria, e inclusive
cosas habituales, ¿no? Bañarse, comer, salir, comprar el súper, ver la televisión, cosas que hacía que ya no quiere salir a trabajar o que ya no trabaja o que perdió el trabajo. Cuando la persona empieza a cuartear su vida normal, su vida habitual, ahí es cuando te estamos hablando que ese duelo que está viviendo esa persona ya es patológico. Concretamente, entre el 10 y el 20% de las personas afectadas por una pérdida pueden necesitar ayuda profesional. No siempre se necesita, pero sí es importante saber cuándo, porque hay personas que sí lo necesitan. Es frecuente encontrar cierto descuido personal, aislamiento, inseguridad, búsqueda ansiosa de alternativas, a veces irracionales, como ir con una medium o ir a buscar a otro lado o que me conteste o quiero, o sea, cosas que la gente, las personas tienen como buscar alternativas de otro tipo. Pesadillas, descontrol del sueño y del apetito. Con respecto a los sentimientos y emociones que habitualmente tienen lugar, encontramos sentimientos de culpa, ¿ok? De reproche, la infravaloración de uno mismo o de los demás. Es frecuente encontrar en estas circunstancias cierta predisposición a muchas conductas adictivas. Y entonces aquí puede haber disposición de la persona, predisposición de alcohol, drogas, el juego, compras, sexo, comida, etc. El motivo es que muchas personas se encuentran en el consumo de estas sustancias o en otro tipo de conductas, una vía de escape del estado de malestar en el que se encuentran. Hay quienes incluso optan por seguir imaginándose o recordando momentos vividos con esa persona o con el fallecido y se plantean frecuentemente preguntas sin respuesta. Eso también favorece y se va favoreciendo por el hecho de soñar con esas personas. Si bien a corto plazo estas conductas pueden permitir experimentar cierto alivio, a mediano o a largo plazo supone un choque muy brusco con la realidad y en algunos casos dificulta que esa persona acepte esa situación o circunstancia, pase la página y siga su vida. Ya la persona no puede hacerlo. En otros casos se habla de estrés postraumático para hacer alusión a la experiencia traumática que vive alguien en primera persona y que le lleva a recordarla con frecuente intensidad. Si ustedes están pasando por un duelo así o conocen a una persona que lo está viviendo de esa manera, es importante ayudarle, es importante decirle que pida ayuda, que vaya con un profesional y que tome terapia, que comience su proceso terapéutico, porque ya estamos hablando de un duelo patológico. Angélica Machuca nos dice, yo no lo pude ver para despedirme de él y eso fue muy duro. Exacto, y esa es la culpa, Angélica, que hay que trabajar, porque seguramente tienes culpa de no poderlo ver, de no haberte podido despedir, y eso es lo que sí es importante, que tú despídete de él, escríbele una carta, haz un ritual para poder despedirte de él y soltarlo y verás que te vas a sentir mucho mejor. Deunides Romero, bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, ahora, este también es un tema, de hecho, que se puede tocar en un programa, ¿no? Pero vamos a tocarlo porque estamos hablando de la muerte. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué pasa con los niños y la muerte? Y bueno, aunque los involucramos culturalmente, nosotros en México, por ejemplo, la cultura, ellos ponen la ofrenda, ven películas, etcétera. Sí nos cuesta mucho más trabajo entender que los niños, cómo hablarles a los niños de la muerte o cómo enfrentarlos a la muerte, porque pues ojalá los niños no se pudieran enfrentarlo, pero como decíamos, es algo cotidiano, es algo que vivimos, es algo natural, y pues muchos de los niños tienen alguna pérdida muchos de los individuos tienen una pérdida cuando son niños, entonces es importante también saber qué pasa con los niños y cómo le hacemos con los niños con la muerte. Quienes tienen niños a su alrededor tienden a querer protegerlos, evitándoles decirles la verdad, ¿ok? Ya sea no diciéndoles nada o inventando para explicar la ausencia de esa persona, ahorita viene, se fue de viaje, aunque a veces pareciera un poco absurdo, hay muchas personas que lo siguen haciendo. Es que se fue a trabajar y regresa después, y pasan 1, 2, 3 años y la persona no regresa.
pues porque ya está muerta. Y entonces, bueno, eso es lo que a veces hacemos para proteger a nuestros niños, pero la verdad es que el efecto es contrario. Es cierto que los niños, sobre todo cuando son muy pequeños, antes de los 3 años, por ejemplo, les cuesta entender ciertas ideas o conceptos, ¿ok? Por eso hay que ayudarles en este sentido y en esto la educación y la actitud de su entorno cercano, pero también de la sociedad y de la cultura, ejercen un papel muy importante. En otros países donde se normaliza más el tema de la muerte, los niños están más expuestos a este tema desde pequeños. Depende de la edad, sí depende de la edad del niño y de cada caso en concreto, pero en general, el que se ayude a los niños a afrontar este hecho puede contribuir a su desarrollo emocional. El ocultarlo o disfrazarlo, como les comentaba al principio, tiene que ver más con las angustias de los adultos en relación a la muerte que a la capacidad de los niños de hacer frente a esta realidad. Si se ha producido algo así, no conviene esperar mucho tiempo para comunicar al niño la muerte de una persona, ya que la espera, la incertidumbre, las mentiras pueden ser peor a la larga, ¿ok? El mentir, el ocultar, el no decir puede ser peor a la larga. Los niños necesitan saber lo que está pasando, pues también se van dando cuenta de que algo ha cambiado, de que algo está sucediendo, de que la familia no está bien, de que sus padres están teniendo reacciones diferentes, de que falta alguien, ¿ok? Se están dando cuenta. En terapia no saben cómo he sabido de historias de niños, bueno, de adultos ahora, pero que cuando eran niños se murió alguien importante en su vida y solamente veían entrar a salir gente. Les dijeron ponte de negro, ponte este vestido, pero nunca les avisaron en ese momento qué estaba pasando, y ellos siempre, los que han sido mis pacientes, hacen referencia y yo sentía una angustia horrible, pero yo no sabía lo que estaba pasando porque era una niña o era un niño. Pero es muy importante, de verdad, no hagamos eso con los niños porque los niños sienten. Los niños son mucho más perceptivos que los adultos y obviamente sienten que pasa algo. Y por mucho que yo quiera ocultar que no estoy triste, que todo está bien, eso no se oculta. Entonces es importante no hacerlo con los niños. Por eso conviene decir la verdad de la forma más suave posible y adaptando la información a su edad. Tampoco conviene dar más información de la necesaria. Hay que decirles que la persona en cuestión ha muerto, pero no se necesitan más explicaciones sobre las causas ni detalles sobre el fallecimiento, ¿ok? Los niños tienen que ir aprendiendo que la vida termina. Pueden servirnos experiencias anteriores menos traumáticas, por ejemplo, la pérdida de algo que querían mucho como una mascota. De hecho, yo siempre he dicho que el que los niños tengan una mascota pues nos ayuda a acercarlos a la muerte. Obviamente no queremos que la mascota se muera, pero bueno, pues puede pasar como cuando todavía están en esta etapa de niños, y entonces eso nos ayuda a que se acerquen a esta parte de la muerte y que la vida es así, que uno nace, crece, se reproduce y muere, y eso nos ayuda un poco más cuando tenemos animales, cuando los niños tienen animalitos. Por muy duro que parezca, los niños tienen que ir aprendiendo que la vida termina, les decía. Pueden servirnos experiencias anteriores, independientemente de nuestras creencias e ideologías. Hay que ser claros con el mensaje sin utilizar expresiones como se ha ido, se fue al cielo, voló, etc. Sino hay que decir las cosas como son. Esto puede crear falsas expectativas sobre la vuelta del ser querido. Se fue, entonces va a regresar. O fue a trabajar, o se fue un viaje largo, pues en algún momento va a regresar. Entonces es importante hablar con la verdad y decir las cosas como son. Nos cuesta mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Bueno, ¿cuándo debemos acudir al psicólogo y en qué nos puede ayudar el psicólogo o la terapia psicológica? Déjame tomar un poquitito de agua. Si observamos ciertas respuestas patológicas en nuestros familiares o en nosotros mismos, es conveniente solicitar la opinión de un profesional. Existen algunas señales que pueden ayudarnos a distinguir cuando es necesaria una intervención psicológica. Si la persona continúa incrédulo o incrédula, negando la muerte durante meses y comportándose como si no hubiera ocurrido. Si la persona
estaba realmente unida al fallecido y aún así no presenta ningún síntoma, evitando hablar del tema y mostrándose impasible o retraído. Si por el contrario la persona se muestra triste, irascible, depresiva durante un año más, estas personas suelen aludir constantemente al fallecido, acudir con mucha frecuencia al cementerio, a visitarle, observar su foto durante horas, mantener la casa y su estilo de vida como si aún estuviera vivo, llamarle para comer, tenerlo ahí, agarrar sus cenizas, llevarlas de paseo. Todas estas cosas no son sanas, ¿ok? Nuestro trabajo en estos casos, psicológicamente hablando de los psicólogos, consiste muchas veces en ayudar a esta persona a aceptar no solo la nueva situación, sino también los cambios que esto implica. Lo siguiente que se hace en terapia es trabajar. Lo siguiente a trabajar persigue el objetivo de conseguir normalizar la vida de nuevo, ayudar a estas personas a que vuelvan a ganarse una calidad de vida y bienestar, que consigan seguir adelante sintiéndose lo mejor posible sin olvidar a esta persona, pero sin limitarse por su ausencia. Es ilógico pretender olvidar a la persona. Jamás vamos a olvidar a una persona que fue muy importante para nosotros, pero sí tenemos que seguir con nuestra vida. Pues además de que no tiene sentido en tanto que ha formado parte de nuestra vida, no podemos alterar nuestra memoria a nuestro antojo, provocándonos olvidos selectivos, que también esto pasa. De lo que se trata en terapia es más bien de gestionar ese recuerdo y conseguir que no siga condicionando o limitando negativamente, ¿ok? Como se suele decir, pasado no superado es pasado, no es pasado sino presente. Pasado no superado no es pasado sino presente. Es importante trabajarlo, es importante pasar las cosas al pasado, y cuando las pasamos al pasado quiere decir que lo superamos. Si no lo hemos superado, es que sigue en el presente y es importante trabajarlo. Todas las personas, como les decía al inicio, hemos perdido a alguien muy importante en nuestra vida o a alguienes, y es muy fuerte, es un dolor profundo, no nos podemos negárnoslo, como lo vimos en las etapas, puede ser muy difícil, pero tenemos que aprender a vivir con ese duelo, con esa pérdida. Tenemos que aprender a vivir sin esa persona, y nuestra vida tiene que seguir porque los que nos quedamos somos nosotros, y así tiene que ser. El enfoque de la muerte también puede relacionarse. Lo cierto es que nuestro sentido de valor propio no debe estar basado en la existencia de otras personas. Eso es en realidad objetivamente lo que pasa. Valemos por nosotros mismos, y el hecho de que una persona valiese en gran medida para nosotros no significa que nosotros carezcamos del valor sin esa persona. Nuestras vidas siguen teniendo el sentido que les queremos dar. Por eso es importante quedarnos con lo bueno que nos ha aportado a que hemos vivido con esa persona. La mayoría de la gente reconoce que le gustaría ser recordada en un futuro por lo bueno, y esto es algo mucho más funcional y adaptativo. Estar recordando lo malo, lo que no hice o lo que pude haber hecho, los problemas que tuvimos o tuvo esa persona, sin poder volver atrás para cambiar o solucionar aquello, no solo no tiene sentido, sino que nos hace daño y nos limita a seguir avanzando. El enfoque de la muerte también puede relacionarse con la cantidad de significado y propósito que una persona haya encontrado en su vida. Hay quienes refieren que el haber encontrado un sentido en su vida experimentan menos tristeza y desesperación ante la muerte. Como lo hemos mencionado ya, una concepción de la muerte como un proceso universal y propio de la naturaleza puede disminuir ciertamente el miedo y todas las emociones negativas que la idea de la muerte despierta. Otras intervenciones terapéuticas van encaminadas a aliviar los síntomas depresivos y a reconstruir la autoestima, las creencias, las habilidades personales, reorganizar el sistema familiar y la vida cotidiana, reinterpretar positivamente el suceso y establecer nuevas metas y relaciones, buscar apoyo social, entre otras. Esto pasa cuando se trabaja con la muerte. Y pues hasta aquí nuestro tema de hoy. La verdad es muy interesante y sí, nos causa un poco a veces de escalofríos hablar del tema, pero creo, como lo hemos visto durante esta
este programa es algo normal, natural, que debemos aprender a vivir con ello y por eso es importante que disfrutamos nuestro presente, porque no sabemos qué vaya a pasar en el futuro y es importante también disfrutarlo, porque pues la muerte es una parte natural del proceso de la vida y vamos a vivir con ello y vamos a tener pérdidas, tanto muerte como otras pérdidas en nuestra vida y tenemos que aprender a vivirlo y también tenemos que ser honestos con nosotros mismos y ver si no podemos con ese duelo trabajarlo psicológicamente. Para eso existen los psicólogos, para eso estudiamos, para eso hay ayuda profesional, para si yo no puedo asistir a terapia y trabajar por mí, trabajarlo en conjunto. Y bueno, pues quiero tener este espacio para ofrecer este programa o en este programa todos recordar a todos nuestros difuntos, de todas las personas que se conectan y bueno, pues igual mi familia, todas las personas importantes para mí que se fueron y bueno, la persona más importante es mi papá y este programa va dedicado para él en su memoria y en memoria de todas las personas que nos han enriquecido y que ya no están con nosotros físicamente, pero que los tenemos en el corazón. Y bueno, pues esto es parte de nuestra cultura y del proceso natural y así tenemos que seguir y vivir la vida y vivir el presente y disfrutar. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos las que se conectaron, a todos los que me ayudaron a compartir. Les recuerdo que todos los martes aquí en Mente Perfecta tenemos una cita a las 8 de la noche, 8 pasaditas, hoy me pasó un poquito, pero aquí estamos. Hablar de diferentes temas. Hoy hablamos de la muerte, el programa pasado ya hablamos del miedo y bueno, vamos a seguir con otros temas interesantes para ustedes. Los temas que quieran que demos, con mucho gusto los pueden proponer aquí sin problema y los tocamos. Gracias a todos los que se conectaron, Cristina. Qué bueno que llegaste. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que compartieron. Les recuerdo que pueden mandar mail, sugerencia, comentario, lo que necesiten a rkradiooficial@gmail.com y con mucho gusto los voy a leer, los voy a recibir, los voy a leer aquí en vivo. Y también les recuerdo que Mente Perfecta, les decía, está todos los jueves a las 8 de la noche. Pueden encontrar todos los programas de Mente Perfecta aquí en Facebook, aquí en RK Radio y también en YouTube y en Spotify. Busquen todos los temas que llevamos ya varios programas hablando de diferentes temas y bueno, pues búsquenlos, escúchenlos, véanos. Y también recuerden que aquí en RKA Radio somos un gran proyecto, tenemos una barra de programas para ustedes. Bueno, no se los pierdan, de lunes a domingo hay diferentes programas y todos pensados en ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Me voy. Buenas noches a todos. Les dejo. No se vayan, ya no me van a ver, pero no se vayan, van a escuchar todos los programas que tenemos en RKA Radio porque estamos haciendo ruido y van a ver mis datos. Si necesitan terapia, si quieren venir conmigo a terapia, con mucho gusto, ahí están mis datos, les voy a poner mi WhatsApp, mi número de llamadas, también mi página de Facebook para que me sigan y si quieren recomendarme con alguien que lo necesite, pues aquí estoy. Buenas noches a todos, a todas, muchísimas gracias por estar aquí, que sigan disfrutando de estas celebraciones de muertos que ya pasaron, ¿verdad? Pero apenas estamos a un día y bueno, a darle este mes ya para cerrar el año y que el año que viene pinte mejor. Muchas gracias a todos, buenas noches, nos vemos dentro de 8 días, bye.